tengo conmigo para continuar al doctor Francisco Reyes Perdomo. Me permito volver a presentarlo, doctor en medicina graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador. Realizó su residencia en medicina interna y anestesiología en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social, fellow en anestesia en alto riesgo del Hospital Mount Sinai de Miami, Florida, en Estados Unidos, médico anestesiólogo staff del Hospital Materno Infantil 1 de Mayo del Seguro Social y Hospital Nacional Sacamil, doctor Juan José Fernández, expresidente de la Asociación de Médicos Anestesiólogos de El Salvador. Cuenta con un diplomado en anestesia obstétrica avalado por la Sociedad Mexicana de Anestesia Obstétrica y Universidad Panamericana de México, miembro de Safe Obstetrics representando a El Salvador, miembro y colaborador de la Comisión Latinoamericana de Anestesia Obstetricia CLASA, miembro y colaborador de entrenamiento en vía aérea latinoamericana. Dejo con ustedes al doctor Francisco Reyes Perdomo para continuar con el tema principal. Gracias. Gracias. Okay. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder estar acá y compartir un poco acerca de esta rama de la anestesia que es algo sumamente interesante, importante, porque lamentablemente nosotros en esta área de la anestesia manejamos un binomio, manejamos el binomio madre y hijo. Entonces, este caso que nos acaba de presentar la doctora es un caso interesante. Lamentablemente allí hubo un desenlace malo para los dos. Pero algo que es sumamente importante es el hecho de que cuando nosotros estamos manejando una embarazada, manejamos al binomio madre-hijo. Si algo nosotros hacemos mal, repercute directamente sobre el feto. Y si algo nosotros hacemos bien también, tenemos un feto y un bebé feliz. Dentro de los objetivos de la charla es explicar un poco acerca de la importancia de lo que es la analgesia y la anestesia en el proceso de parto y cesárea. Vamos a revisar los diferentes tipos de analgesia y anestesia que hay disponibles. Es importante discutir las consideraciones y las recomendaciones clínicas y también vamos a hablar un poco acerca de datos sobre la seguridad y la eficacia. Este caso es bien interesante porque se conjugan diferentes eventos que ocurrieron que posteriormente al hacer un análisis vamos a ver qué pudo haber pasado. La anestesia obstétrica comenzó desde hace bastante tiempo. Para hablar un poco acerca de la historia, fue desde 1847 que un Simpson, este no era anestesiólogo, era un médico, administró éter a una mujer con una pelvis deforme para abolir lo que se llama el dolor mientras tenía su bebé, mientras en el proceso del parto. Esto hizo de que bastante gente se mostró interesada acerca de este evento. Entonces, desde ese momento comenzó poco a poco a realizarse la analgesia y la anestesia obstétrica. Pero es importante que hablemos en primer lugar porque quiero hablar un poco acerca de lo que es analgesia y lo que es anestesia. No es lo mismo. La analgesia es una pérdida o abolición solamente de la sensibilidad dolorosa. Entonces, dentro de la analgesia, en obstetricia tenemos la analgesia para trabajo de parto, que posteriormente vamos a ver que no solamente es por anestesia, sino que también hay diferentes factores que se pueden utilizar. Y la anestesia es la ausencia de la sensibilidad a los estímulos. O sea, ahí lo que nosotros brindamos son fármacos anestésicos para cualquier tipo de procedimiento. O sea, anes es sí. Anal significa disminuir la sensibilidad. No quitamos completamente el dolor, sino que de 100% de dolor que tiene la paciente en el trabajo de parto lo disminuimos a un 10 o un 15%. Es algo sumamente diferente. Es importante recalcar el hecho que cuando nosotros manejamos a una paciente embarazada, no es una paciente normal. La paciente embarazada requiere que nosotros estemos conocedores de todos los cambios que presenta en todos los órganos del cuerpo. Tanto cardiovascular hematológico, respiratorio. Vamos a ver de que la paciente sufre en todo el momento de su embarazo diferentes cambios fisiológicos en los cuales el anestesiólogo, el encargado de brindar la anestesia,
debe de conocer. Vamos a ver de que la embarazada tiene una hipercoagulabilidad. Eso significa aumenta la coagulación. ¿Por qué? Porque ya Diosito la preparó para que no vaya a sangrar en el momento del parto vaginal. Pero eso mismo también hace de que este aumento de la coagulación va a incidir en el desarrollo de trombosis. Esas trombosis se pueden ir, ya sabemos, a los pulmones, corazón, al cerebro, miembros inferiores, etcétera. Entonces, debemos de conocer estos aspectos, con lo cual nosotros cuando manejamos una embarazada siempre tenemos que brindarle medicamentos anticoagulantes, ya sean subcutáneos o en casos extremos endovenosos. La embarazada regularmente está anémica. Si a nosotros nos presenta un examen de laboratorio de una embarazada, no es igual que un examen de laboratorio de una paciente no embarazada. La anemia, para hacer un recordatorio, es una anemia fisiológica. Tenemos la misma capacidad de glóbulos rojos, pero tenemos más agua en ese cuerpo. Tenemos al bebé, tenemos a la placenta, tenemos una serie de factores en la cual se diluye esos componentes de glóbulos rojos y entonces hace de que este poquito de glóbulos rojos que tiene la paciente está bajo por hemodilución. Aunque los volúmenes eritrocitarios están normales. Vamos a ver también de que vamos a tener esa deficiencia regularmente, lo cual en nuestro país, si no tiene una adecuada ingesta alimenticia la paciente, la anemia es todavía más profunda. A nivel respiratorio, vamos a ver de que la paciente embarazada siempre anda constipada, aumenta la producción de moco, puede presentarse epistaxis, lo cual es importante para nosotros en el manejo de la vía aérea, porque al querer intubar a una paciente embarazada es más lábil para que sangre. También vamos a ver de que aumenta el volumen de la reserva inspiratoria, disminuye la capacidad funcional residual, la capacidad total, hay un ascenso diafragmático. Significa que la paciente tiene que respirar más para poder compensar esa falta de aire que tiene. O sea, ellas manejan falta de aire, disnea, y esto aumenta conforme incrementa los meses de edad gestacional. Aparte de eso, incrementa aún más cuando son embarazos múltiples. La paciente prácticamente no puede dormir boca arriba embarazada, tiene que dormir de lado, o si duerme, tiene que dormir con 3 o 4 almohadas o con un respaldo en su cama. Entonces, eso significa que la paciente embarazada desatura más rápidamente cuando nosotros la estamos manejando bajo anestesia general. A nivel gastrointestinal, vamos a ver de que esta paciente se relaja el músculo liso, hay compresión gástrica por el mismo embarazo, tiende más a broncoaspirarnos, por eso tenemos que dejarle más tiempo, nada por boca, aunque eso ha cambiado con el tiempo, pero sí incrementa el riesgo de una broncoaspiración, incrementa el riesgo también de una colecistitis por estasis biliar. También vemos de que, como habíamos mencionado anteriormente, el estado de hipercoagulación favorece los eventos trombóticos. Algo importante también es que pueden haber poliuria, poliacuria, reducción de los volúmenes séricos de creatinina y de urea, aumenta la tasa de filtración glomerular, pero también tienen una hidronefrosis. Entonces, a mí me llamó la atención porque habían catalogado a esta paciente del caso clínico con 1.32 de creatinina ya como un daño renal. La embarazada, como podemos ver ahí, de hecho, maneja creatininas altas. A nivel endocrinológico y metabólico, pueden haber alteraciones de la obesidad o resistencia previa a la insulina, lo cual predispone también a una diabetes gestacional. Entonces, esta paciente, como podemos ver, tiene resistencia a la insulina, aumenta los depósitos de grasa. Eso aumenta más si la paciente tiene cierto nivel de obesidad. Entonces, como podemos ver en todos estos cuadros, una embarazada es un gran problema para el que maneja la anestesia. Tiene que conocer todos estos cambios fisiológicos normales. Estos cambios normales incrementan cuando tenemos una paciente ya con un trastorno hipertensivo del embarazo, una preeclampsia grave o una eclampsia. Algo importante dentro de estos cambios y que quisiera hacer bastante énfasis es de que, como les mencionaba anteriormente, el útero grávido comprime el retorno venoso. Entonces, quisiera hacer hincapié en esto de que esta compresión de la aorta y de la vena cava inferior del decúbito supino, o sea, en el lado izquierdo, predispone a hipotensión durante la anestesia.
Entonces, si a una paciente embarazada la van a operar de otra cosa que es una cirugía no obstétrica, siempre recuerden que arriba de las 20 semanas deben de colocarle una cuña en la cadera derecha para desplazar la vena cava y la aorta y que así no tengamos problemas de hipotensión o de bradicardia en el transoperatorio. Dentro de la anestesia neuroaxial, ya entrando en lo que es la anestesia, tenemos diferentes cambios y aquí también es bien importante que hablemos acerca de por qué a esta paciente, en el caso clínico, les costó dar la anestesia. En la embarazada regularmente tiene un aumento de la lordosis lumbar. Entonces, si esta lordosis es causada por diferentes factores, el hecho de que anduvo con ese peso durante más de 8 meses, pero digamos que ya comienza a sentirlo unos 5 o 6 meses, entonces eso hace que la paciente se vaya haciendo hacia adelante poco a poco, entonces la lordosis incrementa. Entonces, si nosotros estamos dando la anestesia, debemos de conocer eso, y más si damos una anestesia en decúbito lateral. Si ustedes se fijan en la figura de abajo, ¿por qué? Porque aumenta las caderas, ¿verdad? Incrementa el tamaño de las caderas en la embarazada y eso nos cambia el eje, ya no es un eje perpendicular en la columna, sino que es un eje con cierta desviación. Otro dato importante es de que nosotros si damos punciones raquídeas o epidurales en la paciente embarazada, nos salen punciones rojas. Significa de que cuando nosotros estamos dando la anestesia, si ustedes se han fijado, sale mucho más la gota roja, pero eso es porque aumenta la congestión vascular de las venas epidurales. Entonces, cuesta más en una embarazada. Y en este caso clínico, embarazada más un trastorno hipertensivo del embarazo, más la obesidad, el hecho de que esta paciente haya tenido una falla es bien alto. Entonces, necesitamos colocar correctamente a nuestra paciente, necesitamos tener un equipo adecuado y una técnica importante. Mi experiencia poca en anestesia obstétrica de más o menos 25 años es de que yo doy mis anestesias con la paciente sentada, ¿verdad? Con la paciente sentada yo puedo vislumbrar adecuadamente dónde están mis espacios y así le doy la función. Nunca uso decúbito lateral, pero como le repito, eso es como cada quien se vaya acostumbrando a su técnica. El hecho de que utilicemos agujas de punción lumbar punta de lápiz nos disminuye la incidencia de cefalea por punción. Estos ya son criterios puramente de manejo ya en la sala de operaciones. Y siempre es importante que nosotros recordemos, tenemos que bajar la dosis de nuestras anestésicos locales en las anestesias epidurales y raquídeas en las embarazadas. Solamente para hacer un resumen y hablar un poquito de lo que es la analgesia en trabajo de parto, vamos a ver de los tipos de dolor que la paciente sufre en el trabajo de parto y vamos a ver cómo lo vamos a bloquear. En el estadio de primer fase de trabajo de parto, vamos a ver que es un dolor visceral, difuso, mal localizado, y nosotros fácilmente podemos bloquearlo a nivel, si colocamos una analgesia epidural y bloqueamos de T10 a L1, L2, y ya en la fase, o sea, en la segunda fase, si ya es un dolor somático, que podemos darle analgesia de diferentes formas a nuestra paciente. Ahora bien, vamos a tocar un poco lo que es la analgesia para trabajo de parto. Al hacer un recordatorio podemos ver de que el dolor en el trabajo de parto tiene muchos efectos maternos, efectos fetales. Como todos sabemos, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial de la paciente, hiperventila, pues nos puede producir alcalosis, nos desvía a la izquierda la curva de la disociación de la oximoglobina, entonces transporta menos oxígeno hacia los tejidos, aumenta la secreción gástrica, disminuye la motilidad, puede causar dolor crónico después del parto y aún hasta depresión materna. En los efectos fetales también hay una disminución de la perfusión uteroplacentaria por las contracciones, o sea, si nosotros damos una adecuada analgesia, es un bebé más sano intraútero, puede causar hipoxemia fetal, acidosis, vasoconstricción de la arteria uterina. Si nosotros vamos a administrar alguna técnica analgésica, debemos de tener, así como está a la derecha, a esta paciente monitorizada con una fuente de oxígeno, monitoreo fetal, monitoreo materno,
Así como pueden ver, se le pueden dar diferentes técnicas que se llaman técnicas no farmacológicas, las cuales las vamos a tratar acá. Como ustedes ya saben, todo lo que hace la dula, un apoyo emocional, contacto, masaje con la paciente, administración terapéutica de frío y calor, hidroterapia, posición vertical para su trabajo, para su expulsión. Necesitamos tener equipo especializado, ¿verdad? Se le puede dar inyección intraétmica de agua, TENS, acupuntura, hipnosis, etc. Y esto solamente para mencionarlo. Pero aquí lo que quiero hacer hincapié es el hecho de que si nosotros vamos a realizar cualquier tipo de medida, ya sea farmacológica o no farmacológica, debe ser en un lugar adecuado. Dentro de los, ya entrando en lo que son las técnicas analgésicas, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el uso de medicamentos, cuáles son los efectos a nivel materno y cuáles son los efectos a nivel neonatal. Como nosotros recordamos, le podemos dar en el trabajo de parto medicamentos para aliviar el dolor, ya sea meperidina, demerol, le podemos dar morfina, le podemos colocar fentanilo o nalbufina. Creo que la nalbufina en el país ya no se encuentra mucho, que es el famoso Nuvain. Podemos administrar tramadol, etcétera. Pero lo que más nosotros podemos o utilizamos es la meperidina, que es el demerol. Las dosis que podemos administrar a la embarazada pueden ir de 25 a 50 miligramos endovenoso o de 50 a 100 intramuscular. Recordemos de que sí, cuando se da intramuscular tarda bastante, más o menos 45 minutos para que haya efecto, dura de 2 a 3 horas, pero sí podemos tener depresiones respiratorias neonatales y tiene un metabolito activo, la meperidina, que se llama normeperidina, que ese metabolito produce una semivida más larga. También para quitar el dolor, una técnica no anestésica invasiva, sino que endovenosa o intramuscular, podemos utilizar el fentanilo, 50 microgramos. Comienza a hacer efecto en 2 a 4 minutos, dura 1 hora aproximadamente. Se acumula durante la perfusión, produce menos depresión neonatal que con la meperidina y se puede antagonizar con algún medicamento para evitar que el bebé nazca deprimido. Igual el Nuvain de 10 a 20 miligramos. ¿Verdad? Lo interesante es que dura más tiempo, de 3 a 6 horas, pero la nalbufina tiene un problema que tiene efecto techo, ¿verdad? O sea que por más medicamentos que nosotros administremos, ya no vamos a tener un efecto adecuado. Y si las puntuaciones neuroconductuales del neonato son más bajas que con la meperidina. Entonces, si a una paciente le queremos quitar desde el punto de vista obstétrico el dolor endovenoso intramuscular, podemos utilizar estos medicamentos. Ahora bien, la analgesia, fíjense bien lo que hablamos al principio, analgesia regional para trabajo de parto, o sea, disminuir la sensación del dolor de la embarazada. En el cuadro izquierdo vemos de que está los niveles de plasmática de catecolaminas antes de la epidural y después de la epidural. Entonces vemos que disminuye la adrenalina plasmática y la noradrenalina también. Entonces, esta analgesia podemos administrarla en diferentes formas, ya lo vamos a ver. Pero la analgesia regional tiene contraindicaciones. Por ejemplo, lo primero es que la paciente no quiera que se la pongan. Si la paciente tiene un problema de aumento de la presión intracraneana, infección de la piel, problemas de coagulopatía franca, o si tiene una anticoagulación farmacológica reciente, si la paciente está chocada, por ejemplo, por una hemorragia, y si no saben cómo poner una analgesia epidural, no hay que intentar ni querer tener una curva de aprendizaje con la paciente ya in situ y mucho menos si está complicada. Si no tenemos los recursos adecuados para la monitorización y la reanimación. ¿Cuáles son los recursos adecuados? Lo que vimos: oxigenoterapia, un monitor cardíaco, un monitor fetal. Entonces, no intentemos colocar una analgesia si no tenemos todo como debe de ser. Dentro de los medicamentos necesarios para la administración de la analgesia, debemos tener a la mano todos estos medicamentos: efedrina, adrenalina, fenilefrina, si tenemos atropina, bicarbonato, para revertir lo que es la naloxona. Dentro del equipo, lo que mencionamos: la fuente de oxígeno, la fuente de aspiración para aspirar a esta paciente, mascarillas para ventilación, mascarillas faciales, vías aéreas orales, que ahí ya vamos a ver qué son las cánulas, famosas cánulas de Guede, laringoscopios, tubos endotraqueales, detector de dióxido de carbono cualitativo. Ahora bien,
Últimamente se está utilizando la ultrasonografía para ayudarnos a nosotros en anestesia a identificar los espacios intervertebrales y así saber a dónde vamos a colocar nosotros esta aguja de punción o la aguja de punción epidural. Entonces, les traje esto para ver de que ya la ultrasonografía ya es un ayudante para nosotros en los casos sumamente difíciles, ya sea paciente con obesidad mórbida que tengamos que darle una analgesia regional. Ahora, la anestesia para cesárea, recordemos de que ya aquí ya entramos a lo que es la anestesia regional y la anestesia general. En la paciente del caso clínico anterior es bien interesante porque si ustedes se recuerdan decía, le dieron 4 veces, intentaron dar la función y no pudieron. Entonces vino el encargado de la anestesia y le dijo a alguien más y le dieron anestesia general. Me llamó la atención que decía, durante la anestesia general la paciente se movía. Eso es bien raro porque la paciente tendría que tener ya ahí en su organismo relajantes neuromusculares, y los relajantes musculares la paciente no tiene por qué moverse. Entonces existen ahí muchas variables de que es bien interesante el caso porque aquí vamos a ver un conjunto de los dos tipos de anestesia. Acá les traigo un rango de cesáreas por región del mundo recopiladas en encuestas o informes y vamos a ver de que en Latinoamérica sí nosotros tenemos una alta incidencia de cesáreas, ¿verdad? Comparado con Asia, que es un poquito menos, Europa, Oceanía, África, etcétera. Entonces, a mayor número de cesáreas, mayor número de mortalidad. La cesárea es el procedimiento más frecuentemente hecho en obstetricia, pero también es el procedimiento más ingrato. ¿Por qué ingrato? Porque si nosotros no manejamos bien a una paciente, podemos tener complicaciones serias en el binomio madre-feto. ¿Cuáles son las indicaciones de las cesáreas? Se dividen en 3, esto creo que ustedes ya lo conocen, las maternas, fetales y las obstétricas. Las maternas tenemos las hemorragias antes o durante el parto, que no progresa el trabajo de parto, presentación podálica, coriomionitis, deterioro de la situación materna, fracaso de inducción del parto, herpes genital, petición de la mamá, placenta previa, desprendimiento de placenta, miomectomías previas, incisiones clásicas previas o ruptura uterina. Entonces, aquí es donde vienen nosotros como anestesiólogos o encargados de la anestesia, el licenciado y le dice, vamos a hacer esta cesárea. Y esto es lo que la madre tiene para que el obstetra asimile y diga, le vamos a hacer la cesárea. Entonces, acá nosotros debemos de estar atentos, de pedirles todo lo necesario para poder pasar a esa paciente, laboratorio, para ver cómo está la hemoglobina, ir a evaluar a las pacientes previamente, eso es sumamente importante, de que cuando tengan una paciente complicada y es necesario pasarla a sala de operaciones, el obstetra tiene que decirle, comunicarse con el área de anestesia, tengo una paciente así sensata, quiero que me la vayan a ver previamente. Entonces uno en anestesia, uno va, la evalúa y uno ya se prepara para lo que pueda ocurrir. Dentro de la indicación de las cesáreas fetales tenemos la presentación de nalgas, intolerancia fetal al parto, macrosomía, estado fetal no tranquilizante y los prolapsos de cordón umbilical, que son unas urgencias obstétricas. Y luego tenemos las obstétricas, que ahí es ya cuando realmente hay que evitar el parto, si se va a utilizar forceps o se utilizaba forceps en años anteriores. Ahora bien, ¿qué es lo mínimo que debemos de tener nosotros para dar una anestesia para una cesárea? Lo mínimo, y esto es sumamente importante, que no den ustedes anestesias si en sus hospitales no cuentan en sala de operaciones con esto que vamos a hablar. En primer lugar, monitores. ¿Qué debe tener un monitor? Electrocardiograma. Siempre coloquen su electrocardiograma a la paciente. Presión arterial no invasiva. Tomar la presión con el electromanómetro cada 5 minutos, cada 3 minutos. Oxímetro de pulso, básico. Capnografía. Y aquí me puedes decir, mira doctor, ¿y por qué capnografía? Sí, le voy a dar una raquidia.
Ajá, aquí es importante porque uno cuando va a una anestesia regional debe de prepararse siempre para una probable anestesia general. Ahí significa que vamos a tener nosotros lo que vamos a hablar posteriormente, succión, etcétera. Entonces, uno cuando va a la anestesia raquídea debe tener listo su laringoscopio, su tubo, succión adecuada, previamente listo. Entonces, siempre un capnógrafo, analizadores de oxígeno y anestésicos halogenados, ventiladores, ¿verdad? Con sensores, alarmas adecuadas, de presión o desconexión, o sea que si no está conectado, que dé alarma. Y los estimuladores de nervios periféricos, ya si estamos en un hospital más especializado. Para la hemorragia, acá tenemos catéteres intravenosos de gran diámetro. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y luego lo vamos a ver. Toda paciente obstétrica, recuerden, toda paciente obstétrica tiene que tomarle vena con un catéter mínimo 18 y debe de tener en sus hospitales catéteres 16 y nunca pasarla con catéteres 22 o 20. ¿Por qué? Porque una paciente obstétrica es potencialmente que presente una hemorragia. Entonces, cuando la paciente está chocada, la paciente está fría, es más difícil encontrarle una vena. Entonces, antes de pasar una paciente a sala de operaciones, verifiquen su catéter endovenoso. Y si se la pasan con un 22 antes de comenzar, alto, vamos a tomarle vena si le da tiempo con un catéter 18. Siempre, siempre. Vamos a tener calentador de fluidos, calentador de aire forzado, si así es, tenemos las condiciones, disponibilidad de recursos en banco de sangre, si van a pasar a una paciente, por ejemplo, con una placenta previa, prepararse desde antes, equipo de perfusión intravenosa de líquidos y hemoderivados, cámaras de líquido, bolsas de presión, o sea, las famosas bolsas para hacer la presión, o dispositivos de perfusión automática, y en lugares especializados, radiología intervencionista. Ahora, para el manejo de la vía aérea, habitual, fíjense bien, habitual, laringoscopios y diferentes hojas probadas. Aunque sea una raquidia simple y común y silvestre, siempre prueben su laringoscopio. Saber utilizar un video laringoscopio, que es la parte del medio, tubos endotraqueales siempre en una embarazada. Por los cambios fisiológicos que hablamos previamente, un tubo 7 o 7,5. Porque sí, la glotis disminuye de tamaño. Oxígeno siempre listo, fue aspiración con sondas y catéteres, siempre su succión preparada, conectada por cualquier eventualidad. Mascarilla para ventilación, presión positiva, medicamentos para el apoyo de presión arterial, hipnosis y relajación, lo que hablamos acá, tener norepinefrina si es posible, tener medicamentos como oxitocina, tener relajantes musculares, etc. Ahora, ya pasamos al manejo de la vía aérea difícil. Aquí tenemos palas, hojas de laringoscopio rígidos de diferentes diseños y tamaños, alternativos, dispositivos de vía aérea supraglótica. Ahora, vamos a ver posteriormente, es norma que deben de manejar todo personal de anestesia, la máscara laríngea, que es lo que está en el dibujo arriba. Todos debemos de manejar máscara laríngea, porque eso nos puede salvar la vida a esta paciente. Guías de tubos endotraqueales, equipo de intubación retrógrada, prácticamente no se utiliza mucho, y por lo menos un dispositivo adecuado para ventilación de vía aérea no quirúrgica urgente. O sea, ahí está, estiletes huecos, dispositivos de vía aérea supraglótica, como combitubo o máscara laríngea, fast track. O sea, la supraglótica, acordémonos que es lo que llega hasta la glotis, pero que nosotros podemos ventilar, y ya la normal es la que pasa a la glotis. Equipos de intubación de fibra óptica, equipos para hacer cricotomía y anestésicos tópicos y vasoconstrictores. Pero de esto podemos rescatar tener un buen laringoscopio, tener una máscara laringea y tener un video laringoscopio, estiletes y una buena vena. Ahora bien, ya entrando en lo que es la provisión, o sea, la administración de la anestesia para cesárea, recuerden la palabra que está a la izquierda, preparación. Lo que les mencionaba, valoración preoperatoria. La pregunta es, pero mire doctor, ¿y qué tipo de ASA es la paciente embarazada? ¿Es ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4? Ya lo vamos a ver posteriormente. Ahí vienen los antecedentes y la exploración física. La ingesta oral, esto es bien importante porque hay un protocolo que se llama protocolo ERAS. El protocolo ERAS significa que podemos darle líquidos claros a las pacientes hasta 2 horas antes de la cirugía. Líquido claro. ¿Qué significa líquido claro? Que podemos ver a través de ello. O sea, no nada oscuro, no té, no zumo, sino que puede ser
agua se le puede estar dando durante el trabajo del parto, y los sólidos de 6 a 8 horas. Esto cuando son cirugías programadas, cuando son emergencias y no podemos administrarle nada, pero sí ha cambiado el protocolo de trabajo de parto, que puede estar la paciente tomando Gatorade, por ejemplo. La comunicación con el equipo de obstetricia, lo que le decía, una relación de comunicación entre el obstetra y el anestesiólogo, ¿verdad? O el encargado de la anestesia. Un consentimiento informado, eso es sumamente importante, que la paciente firme elementos, si no quiere tal técnica, tiene que ponerle usted la nota a la paciente. Yo le dije que tenía que la anestesia raquidia y no quiere. ¿Por qué? Porque en caso de una demanda médico-legal después, ustedes tienen algo firmado. Hemoderivados, si creemos de que esta paciente no pueda sangrar, una placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta. Tenemos que evaluar cómo está nuestra hemoglobina previa a la cirugía, tenemos que tipificar a la sangre o hacer la prueba cruzada, tener un equipo de transfusión rápida. El principal equipo de transfusión rápida es una buena vena. El monitoreo, como dijimos, un monitor completo. Si tenemos un índice biespectral, un BIS, durante la anestesia general, es muy bueno y controvertido, pero sí se menciona que si lo tienen, usémoslo. Y la disponibilidad de medicamentos, tener anestésicos de todo tipo y vasopresores, tener fármacos uterotónicos y medicamentos de urgencia. Aquí viene el soporte vital cardíaco avanzado, o en Estados Unidos y otros países hipertermia maligna. Aunque la hipertermia no hay que dejarla, se puede presentar. Aquí les traigo esto que es del 2020, que es como una clasificación, digamos, evaluación del ASA. Entonces, aquí dan 3 tipos. Dan a la izquierda la clasificación ASA, ASA 1, ASA 2, ASA 3. Diferentes ejemplos, por ejemplo, ejemplos de adultos, pediátricos y ejemplos obstétricos, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ustedes se fijan, el ASA 1 no están ahí las embarazadas. Ellos la catalogan, el 2020 la catalogaron como ASA 2. Aquí entra lo que se llama un embarazo normal, una hipertensión bien controlada, una preeclampsia controlada sin factores de riesgo y una diabetes gestacional controlada. Entonces, toda paciente embarazada, según esta clasificación, es ASA 2. ASA 3 es una paciente con preeclampsia y ya características severas, diabetes gestacionales con complicaciones o altos requerimientos de insulina. O sea, una paciente diabética gestacional pero descompensada, o una enfermedad trombofílica que requiera anticoagulación, un SAP. Ya un SAP podemos catalogarla como ASA 3, ¿verdad? Entonces, ASA 2 una embarazada controlada, ASA 3 una embarazada con estas características. Y vamos a ver, ASA 4 sería una preeclampsia ya con características severas complicadas por un síndrome HELLP, ¿verdad? U otro evento adverso, una cardiomiopatía periparto con fracciones de eyección bien baja o una enfermedad cardíaca descompensada, adquirida o congénita. Y ASA 5, como todos sabemos, una ruptura uterina. Entonces, la paciente embarazada va de ASA 2, ASA 3, ASA 4, con todas estas características, y ASA 5. Y ASA 6 para todas, una paciente declarada en otros países con muerte cerebral que van a quitarle los órganos y se los van a dar para donación. Entonces, algo importante que ponen ellos es, aquí los ASA significa la Asociación Americana, Sociedad Americana de Anestesia, que dice que aunque el embarazo no es una enfermedad, el estado fisiológico de la parturienta, por todo lo que hablamos al principio de los cambios fisiológicos, está significativamente alterado comparado con la no embarazada. Por lo tanto, se designa como ASA 2. A una embarazada, a una mujer con un embarazo no complicado. Entonces, esto debemos tenerlo bien claro. Ahora, esto es una clasificación de qué tan urgente tenemos que pasar a una paciente a sala. Una grado 1, una cesárea con una urgencia vital, una bradicardia fetal, una grado 2 urgente, por ejemplo, desaceleraciones variables profundas con dilatación cervical de 3, ASA 3 puede ser ya programada, para que pueda que sean membranas rotas con presentación de nalgas no diagnosticadas,
y el grado 4 programada como una repetición programada de una cesárea anterior. Entonces aquí no sé si todavía lo utilizan a nivel de la urgencia, si es urgente grado 1, grado 2 o grado 4. Ahora bien, les hago énfasis en todo lo que nosotros debemos de prepararnos para una cesárea. Y aquí les puse ese dibujito que es un catéter número 16. Ya vamos a ver por qué. En primer lugar, la disponibilidad del equipo. ¿Qué debemos de tener para cuando nosotros vamos a proveer anestesia para cesárea? Anestesia y manejo de vía aérea. Esto es importante. Como les repito desde el inicio, aunque sea una raquidia, ustedes siempre preparen su equipo de anestesia general. Profilaxis de aspiración, directrices de ayuno, darle un antiácido particulado, puede ser metoclopramida, antibióticos profilácticos en una cesárea electiva en los últimos 60 minutos antes de la incisión. Esto no sé si últimamente ha cambiado, pero se ha dicho que antes al pesar cordón le ponían el antibiótico. Eso ya no funciona. Debe darse el antibiótico una hora antes de la cirugía. Como le menciono, acceso intravenoso y manejo de líquidos, catéteres intravenosos 16 o 18 probados. ¿Qué significa probados? Que entra la sala y ustedes ven que pasa adecuadamente el líquido. Colocar bien a su paciente, ya sea sentada, como les dije, o lateral para colocación de la anestesia neuraxial. Dan la punción, desplazan siempre el útero hacia la izquierda, por lo que hablamos al inicio del síndrome de compresión aortocava. Posición de olfateo si se planifica la anestesia general, o sea, levantar la cabeza para poder intubar adecuadamente. Siempre tener oxígeno y preoxigenar a la paciente ya cuando se le va la anestesia general. Tener cuidado acerca de la extensión sacra y cefálica, lo que dicen se le subió la anestesia. Pero eso es por lo que vamos a ver posteriormente, que las dosis que utilizamos son dosis muy altas. Anestesia a nivel local, si se va a dar anestesia local, por ejemplo, cuando no se le da anestesia o una anestesia neuraxial inadecuada, y luego la recuperación, aquí viene cuando le vamos a dar dieta. Idealmente se puede dar dieta las primeras 4 u 8 horas después de la cirugía, en ausencia de complicaciones, y luego cuando le vamos a quitar la sonda, la analgesia y el reconocimiento de las complicaciones anestésicas y quirúrgicas. Pero lo más importante de todo es prepararse para todo. Recordemos que siempre tenemos que prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. Ahora bien, cuando nosotros hemos evaluado a la paciente y decimos le vamos a dar anestesia neuraxial, raquidia o epidural, ¿cuáles son las indicaciones? Que la mamá quiera ser testigo del nacimiento, que quiera ver a su bebé, quiera tomarse las fotos, etcétera. Cuando nosotros veamos de que es una vía aérea difícil o riesgo de aspiración, o sea, que una paciente obesa mórbida, que creemos nosotros que nos va a costar intubarla, le damos anestesia neuraxial. Cuando hay antecedentes de enfermedades coexistentes importantes, por ejemplo, hipertermia maligna, enfermedades pulmonares, cuando haya fracaso de la anestesia general, ¿verdad? Por ejemplo, antecedentes de efectos secundarios que hayan dado a una paciente que le haya querido dar anestesia general con intubación fallida, a una paciente despierta, y los otros beneficios, ¿verdad? La anestesia regional, menos exposición fetal a medicamentos, menos pérdida de sangre, y permite la presencia del esposo o una persona de apoyo en sala de operaciones. A nivel general, cuando la paciente, lo que les digo, rechazan, haya un rechazo materno, falta de cooperación en la técnica neuraxial, aquí pueden tener trastornos psiquiátricos, retraso, por ejemplo, una paciente con retraso mental, una mamá inmadurez o la habilidad emocional, que hayan más enfermedades coexistentes que contraindican la anestesia neuraxial, coagulopatía, sepsis, hipovolemia no corregida. Aquí quiero hacer un pequeño de énfasis porque muchas veces se tiene la duda, una paciente que tenga una placenta previa, una rotura uterina, idealmente siempre hay que darle anestesia general. ¿Por qué? Porque la paciente con la simpatectomía, la anestesia regional, se va a chocar, se va a hipotensar. Entonces, mejor la anestesia general. O alergias conocidas a los anestésicos locales, prolapsos de cordón, eso como todos lo sabemos es una urgencia, o que realmente, así como en el caso anterior, se fracasó en la técnica neuraxial, múltiples fracasos en la colocación de la aguja, y una anestesia parcial o problemas fetales.
Esta diapositiva quiero que se la lleven en mente. ¿Cuánto vamos a ocupar de medicamento? Esto para el área de anestesia. Lidocaína ya prácticamente no tenemos en el país para anestesia raquídea. Lo que sí tenemos es bupivacaína. Levo, bupi y ropi no hay todavía, pero probablemente ven en un futuro. Y los coadyuvantes, que son el fentanilo, la morfina o la meperidina. Entonces, siempre en una embarazada, ustedes tienen que darle menos dosis de anestésico local. Entonces, la literatura dice de 7.5 a 12 miligramos máximo de bupivacaína. No les tenemos que dar más, ¿por qué? Porque la compresión del útero sobre la médula y sobre la columna y todo eso hace de que se disperse más anestésico hacia arriba y causa lo que se llaman las anestesias espinales totales. Entonces siempre tenemos que bajarle la dosis del anestésico local y podemos agregarle opioides, por ejemplo fentanilo, morfina, pero dosis bajas. En la anestesia epidural, para la cesárea, igual si vamos a darle anestesia epidural a la paciente, igual, ¿verdad? Le vamos a disminuir la dosis de bupivacaína de 75 a 125, ¿verdad? Esto nos va a durar de 1 a 2 horas en caso, todas las cesáreas regularmente no duran más de 2 horas, a menos que sean complicadas. Igual, agregamos fentanilo y morfina, pero a dosis bajas. Entonces, para llevar a casa, la dosis del medicamento anestésico local y opioides en embarazada, raquídea o epidural es más baja. En cuanto a la morfina, vamos a ver de que la morfina, aquí vamos a ver de que si es ángel o demonio, ¿verdad? Porque en los hospitales he sabido yo de que la han retirado porque presenta prurito, retención urinaria y le tienen temor. Realmente tienen razón, ¿verdad? Porque los efectos adversos son varios, prurito, náuseas, vómitos, retenciones urinarias, depresión respiratoria. A la derecha podemos ver de que si se le pone 5 miligramos de morfina epidural a la paciente, puede todavía tener ciertos niveles de morfina y hacer depresión respiratoria hasta las 14 horas. Pero en el cuadrito superior derecho yo les pongo, yo utilizo morfina desde hace más de 8 años y lo máximo que utilizo son 15 microgramos. Eso significa que agarro una décima, lo diluyo al doble y eso lo vuelvo a diluir al doble. Con 15 microgramos la incidencia que he tenido, como les digo, observación personal es menos prurito, menos náuseas, menos retención urinaria. Pero son dosis mínimas. La literatura le menciona 100 microgramos. Para mí 100 microgramos es una dosis demasiado alta, por eso probablemente causa efectos secundarios. Y ahora entramos a lo que hablamos en el caso clínico. La anestesia general. La anestesia general. Hace varios años yo hice el diplomado y mi tema de la tesis fue vía aérea difícil en embarazada. Entonces vamos a ver los diferentes marcos conceptuales, la vía aérea, los cambios que vamos a tener, respiratoria, metabólica, gastrointestinal, lo que ya hablamos previamente. Entonces, en la tesis, bien importante cómo se coloca la paciente embarazada obesa para intubarla, para anestesia general. Aquí hay varios algoritmos en el manejo DAS. DAS significa Sociedad de Vía Aérea Difícil. Tenemos el algoritmo obstétrico para anestesia general. Y aquí quiero hacer bastante énfasis porque de estos algoritmos, si nosotros manejamos bien estos algoritmos, vamos a prevenir muchas hipóxias maternas. El algoritmo a la izquierda dice algoritmo 1, en verde, o sea, en verde, anaranjado, algoritmo 2, y abajo algoritmo 3, que es lo más crítico. Vamos a ver. Paso por paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, planear la preinducción y la preparación. Discusión del equipo. Aquí me van a perdonar que no encontré el algoritmo en español, pero lo vamos a ir evaluando paso por paso. Entonces, lo que decíamos, preparación. Ustedes tienen una paciente crítica que van a pasar a sala con obstetras, le llaman al área de anestesia, y quiero que me vengan a evaluar a esta paciente antes que la pasemos a sala, porque si no, ya estando ahí la paciente, en el momento uno no tiene todos los factores para poder evaluar. Y ahí viene la mortalidad incrementada. Vamos a hacer siempre una preparación. Vamos a hacer una inducción en secuencia rápida. ¿Para qué? Para evitar una broncoaspiración. Deberá considerar la ventilación con máscara facial, con presiones altas de 20 centímetros de agua. Y vamos a hacer el primer intento de intubación de esta paciente, una laringoscopía.
fíjense bien que dice máximo 2 intentos de intubación. 2 intentos de intubación, ¿verdad? Entonces, el tercer intento va a ser solamente por un colega experimentado con mayor experiencia que la nuestra. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Estamos con la paciente, primer intento no se pudo, segundo intento no se pudo, tercer intento no se pudo, cuarto intento, quinto intento, y hay diferentes estudios que ya la mente del anestesiólogo se va disminuyendo de arriba del tercer intento. Entonces recuerden, segundo intento ya no sigo. No es porque yo no sea bueno como anestesiólogo, sino que ya estoy estresado. Entonces yo ya pido ayuda, mira, vení, ayúdame con este paciente, no la puedo intubar. Entonces viene, y si este paciente lo intuba, excelente, vamos a la derecha, una intubación exitosa, ya se planea la intubación. Va. ¿Qué pasa si al tercer intento este colega no lo puede intubar? Pasamos al algoritmo 2, que ya se llama intubación traqueal fallida obstétrica. Entonces ahí nosotros encendemos las alarmas. Entonces declaramos una intubación fallida. Entonces, aunque sean las 2 de la mañana, ustedes, hey, mira, anda llamándole por favor a fulanito que me venga a ayudar. Nunca entren solo, nunca. Tienen que entrar con una ayuda. Entonces esta es la segunda parte. Ya pidan ayuda. Pidan ayuda siempre. Si no pueden, pidan ayuda, llámenle. Y no es porque, como les repito, ustedes sean malos, es porque ya están estresados. Mantener la oxigenación bigotera con presión positiva, ¿verdad? Y ahí ustedes vienen y piden un implemento de vía aérea supraglótico. Y como dijimos al principio, que es un suplemento supraglótico, una máscara laríngea. Entonces vienen ustedes con una máscara, ventilan y le colocan la máscara laríngea. Con eso, si la paciente ventila adecuadamente, vamos a lo verde, ¿verdad? Que dice exitoso. Entonces viene aquí, vamos a la derecha y dice, si la cirugía es de emergencia, ¿verdad? O es esencial o segura que nosotros sigamos con este procedimiento, entonces sí, o sea, es de emergencia o es segura para proceder, entonces se opera. Y se dice no, o sea, si es una paciente que no es una emergencia y es algo electivo, despierte. O sea, la paciente, si no es una emergencia, se revierten los medicamentos, se despierta, se aspira, se colocan antiinflamatorios y se reprograma en 24 horas. Eso es sumamente importante. Entonces, aquí ya estamos estresados todos, ¿verdad? Porque la paciente no se puede ventilar, no se puede oxigenar. Entonces viene, pasamos al tercer algoritmo, que es no intubable, no oxigenable, ¿verdad? Entonces se declara SICO. ¿Verdad? SICO significa no se puede intubar, no se puede oxigenar. Entonces ahí venimos, ya nosotros pedimos ayuda, entonces estamos dando 100% de oxígeno, vemos de que no tenga laringoespasmo a la paciente, reforzamos el relajante neuromuscular para que la paciente la ventilemos adecuadamente y ya nos vamos nosotros a un acceso quirúrgico, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esta paciente. El algoritmo 1, o sea, lo que está a la izquierda, viene lo que se llama el SAFE. El SAFE obstetric significa lo que vieron ahí, lo del currículum es anestesia segura obstétrica. Entonces vamos a prepararnos antes de la sala de operaciones, evaluar la vía aérea, ver el ayuno, profilaxis de antiácidos, la resucitación fetal intrauterina si es posible. Y entonces aquí entramos a lo que dice la OMS. La OMS dice, tenemos que hacer un checklist, ¿verdad? Tenemos que identificar un senior, o sea, ya un paciente, un recurso que tenga más experiencia que nosotros, alertarnos si es apropiado y decirle, mira, probablemente tenga, como ya evaluamos nosotros, malampatía, la malampatía es la apertura bucal, si la paciente es obesa, cuello corto, etcétera. Entonces le decimos, mira, voy a tener un caso difícil, quiero que me ayudes. Planificar con el equipo una intubación difícil o fallida y también vamos a discutir cuál es el proceso para despertar a esta paciente, porque es bien importante saber de que una vía aérea difícil va a tener complicaciones también cuando lo estudiamos. Y ahí venimos ya a la inducción de secuencia rápida. Evaluar el equipo, preparación, la succión, el acceso intravenoso, optimizar la posición, lo que les puse en el dibujito anterior de la señora, que se llama posición en rampa, subir un poco la espalda y tiene que quedar el ángulo inferior de la oreja exactamente con el apéndice cifoide.
preoxigenada nuestra paciente embarazada, siempre por lo que hablamos, porque la capacidad residual funcional está disminuida y las pacientes tienen menos reserva de oxígeno. Oxigenar por vía nasal la presión cricoidea para evitar que vomiten y darle ahí las dosis adecuadas de relajantes neuromusculares, colocar o considerar la ventilación bajo máscara. O sea, poner la máscara, la posición entre dos y otro, darle la ventilación. Y aquí venimos el primer intento de intubación, ¿verdad? Si no se ve adecuadamente la laringe, ¿verdad? Entonces lo que se hace es de que se le quita la presión en la maniobra de Selly, se le da una manipulación externa a la laringe, que ustedes han visto ahí que le dicen, bájala, súbala, no, entonces para ver, y se reposiciona la cabeza y el cuello, ¿verdad? Ahí siempre es importante colocarle un estilete o una guía, como decimos nosotros, para el tubo. Y ahí venimos, ventilamos bajo máscara, comunicamos, o sea, al asistente nuestro, ¿verdad? Que la vamos a poner acá, una persona poniéndole la máscara y la otra ventilando. Y nos vamos al segundo intento, ¿verdad? Que es el laringoscopio alternativo. Cambiamos hojas, si alguien tiene más experiencia con hoja recta, la cambia el otro con hoja curva, etcétera. Quitamos la presión cricoidea y le vamos a dar el tercer intento, o sea, primer intento, vino yo, quise intubarle, no pude la paciente, luego pongo la otra y viendo el tercer colega cambia el tercer intento. Y luego, si él no lo puede intubar, seguimos al algoritmo 2. Ahora bien, si hacemos eso, como les dije, a la derecha, procedemos con la cirugía. Ahora, el algoritmo 2, declaramos intubación fallida, llamamos, pedimos ayuda, mantenemos la oxigenación y nos vamos a un aparato de una vía aérea supralótica, o sea, una máscara laringe. Y luego, si consideramos ambas cosas, bajo máscara, ¿verdad? Y bajamos. Entonces vemos nosotros, la saturación está bien y vemos, ¿se oxigena adecuadamente? Sí. Nos vamos a la derecha y vemos, ¿es esencial que procedamos, sí o no? Lo que le mencionaba, si hay que operar a esta paciente y ventila bajo máscara, está relajada y no vomita, entonces podemos operarla. O le colocamos la mascarita laringe. Si vemos de que no ventila y no oxigena, ahí sí es un gran lío. Entonces nos vamos al algoritmo 3, que ahí declaramos emergencia. Y ahí, si nosotros tenemos a la paciente desaturada, morada, no podemos ventilarla ni oxigenarla, ahí el cirujano viene, un otorrino se ve ahí, en el momento se le hace la cricotilotomía. Se le da oxígeno, escribimos un laringoespasmo, y ahí vemos si la cricotilotomía ventilamos adecuadamente, procedemos con la cirugía o si no, despertamos a la paciente. Y si no ventila a la paciente, ya estamos en una situación sumamente crítica, le damos, o sea, se hace una cesárea perimortem, se le dice sacar ese niño, ¿verdad? Y se le da ya soporte ventilatorio a la paciente. ¿Verdad? Entonces, aquí está con el hecho del algoritmo este que decía procedemos con la cirugía o no procedemos, ¿verdad? Vemos los factores, ¿verdad? Los factores maternos, factores fetales, factores del anestesiólogo, obesidad, factores quirúrgicos de aspiración o el tipo de anestesia. Entonces ahí está, por ejemplo, voy a poner un ejemplo leve materno, ¿verdad? Lo despertamos en no hay compromiso, pero procedemos en una hipovolemia que requiera una cirugía correctiva, ¿verdad? Por ejemplo, fetales, no hay compromiso, o sea, compromiso, que tenemos una paciente con una bradicardia fetal, una hemorragia fetal, una ruptura uterina. Por ejemplo, el anestesiólogo, despertamos y el que está dando la anestesia es novato, pero si es un especialista o consultante, procedemos. Entonces hay diferentes aspectos ahí que es bien importante para tomar la decisión, pero todas esas decisiones yo no se las puedo decir, sino que se ven en el momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí viene la comunicación, ¿lo despertamos o procedemos? Entonces, si nosotros queremos despertarla, esa paciente no es una paciente cualquiera. Mantenemos la oxigenación, mantenemos la presión, le ponemos respaldo, revertimos los relajantes neuromusculares, anticipamos el laringoespasmo. Y lo que les menciono, después de despertarlo, entonces viene la reunión, ¿verdad? Con el equipo obstétrico, el equipo quirúrgico, y vemos si las opciones que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí entran dos anestesistas, dos anestesiólogos. ¿Cuáles son las opciones? Anestesia regional y asegurar la vía aérea. Y si vamos a proceder con la cirugía, a la derecha mantenemos la anestesia, la ventilación, el riesgo de aspiración también,
Y luego, esto es importante, tiene que operarlo el obstetra senior, ¿verdad? Puede que el senior en el hospital XY sea el que tenga más tiempo de estar en el hospital. No le vamos a dar un caso difícil a un personal no experimentado. Y le damos la información al equipo neonatal. Esto solamente se lo traigo aquí como un ejemplo, ¿verdad? Es una paciente a la izquierda con un síndrome de HELP, obesa mórbida, con edema, que no Malampa tirado 4. ¿Qué utilizaron ahí? Si se fijan en la foto de abajo, una máscara laríngea. Esta es otra paciente con las mismas características, utilizaron una máscara que se llama Supreme, que es una máscara laríngea, que si ustedes se fijan tiene un hoyito en la punta, que es por si la paciente tiene contenido gástrico, lo saca por el otro lado. Entonces ya para concluir y recomendarles, recordar, la mujer embarazada sufre de muchos cambios fisiológicos diferentes a la paciente no embarazada. Hay que conocerlos y hay que recordarlos siempre. Cuidar y proteger el binomio madre-hijo. Recuerden, no manejamos una paciente, manejamos dos pacientes. Y esto es muy importante. Conocer y capacitarse continuamente en los diferentes abordajes para el manejo de analgesia en trabajo de parto. Prepararse, preparar su equipo, corroborar, confirmar sus medicamentos e insumos antes de iniciar un procedimiento obstétrico. Tener una venoclisis permeable, son cosas importantes. Toda paciente embarazada que intubemos es de alto riesgo. Prepárense siempre, recuerden, soldado avisado, como decía mi abuela, no muere en batalla. Y recuerden siempre, pidan ayuda, pidan ayuda, pidan ayuda. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que se lleven algo de todo esto a casa. Muchas gracias, doctor. Súper interesante su ponencia. Realmente sí rescatamos varios puntos con los cuales podemos analizar el caso, ¿verdad? Después de describían 5 intentos de anestesia raquídea y durante la anestesia general, pues sí describían que la señora aún permanecía inquieta. Lamentablemente la señora fue catalogada como una complicación secundaria a medicamentos anestésicos durante el trabajo de parto y parto, ¿verdad? Entonces sí creemos que pudo haber tenido alguna implicación, toda esa alteración que tuvo durante la anestesia, la inducción de la anestesia, para el desenlace que tuvo la señora. Vamos a leer los comentarios. Si hay alguna pregunta la pueden poner en la sección de las preguntas en el chat o pueden levantar su mano para abrir el micrófono. Hay unos cuantos saludos. Muchas gracias por la presencia de todos los hospitales del país que están con nosotros. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer en este momento. Doctor Martí, adelante. Tiene la mano levantada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Douglas. Bueno, pues felicitar a los ponentes, especialmente pues al doctor Reyes Perdomo, agradecerte por esa excelente ponencia digna de un congreso. Quisiera pues consultar, ¿cuántos serían los intentos de punción para una anestesia raquídea que serían como lo permitido, pues, ¿verdad? Antes de continuar a una anestesia general. Fíjate que aquí, Douglas, buenas tardes, gracias por tus palabras. Son 3, ¿verdad? La anestesia regional se menciona de que si alguien está intentando en 3 ocasiones, aquí se implica también el mismo algoritmo que con anestesia general. ¿Por qué? Porque si nosotros damos un intento en la posición que regularmente utilizamos, ya sea, como te repito, yo utilizo la posición yo puedo seguir en esa zona o en esa posición y colocarlo la anestesia o cambio de posición, etcétera, o relajo a la paciente si no es una paciente obstétrica, o le pido a alguien que me la doble bien, por ejemplo, para eso, e idealmente son 3 intentos. Actualmente, si tenemos una ultrasonografía, por ejemplo, un hospital que tengamos la ultrasonografía, podemos hacer una ultrasonografía de la columna para orientar. Pero si alguien está después del tercer intento y no puede, realmente uno debe de pedir ayuda. Idealmente, el algoritmo te dice pedir ayuda.
Entonces, ahí viene ya el hecho que venga alguien más fresco y no es, como les digo, de que no puedan o que no tengan experiencia o que no saben dar una función, sino que ya hay un video bien interesante de que es que como que uno va en un vehículo y uno va acelerando, entonces van los árboles a la par y conforme uno va acelerando, que uno ahí viene tu frecuencia cardíaca, presión arterial, uno se va estresando, se va estrechando nuestro punto de vista. Entonces, para responder tu pregunta, son tres intentos, idealmente. Luego, si no, se cambia de posición, se cambia de aguja. Y si no tenés a alguien más ahí que te puede echar la mano, se pueden hacer los cambios de ya sea, como te repito, de que alguien te colabore en la posición de la paciente. Pero sí, lo que hay que tener en cuenta es una de las diapositivas que les presenté al inicio, que no es una columna lumbar normal la de la empresa. Muchas gracias, doctor Martí. Sí, continúa con la mano levantada. Vamos a pasar con la Sí, siguiente solamente pregunta. pues quisiera, Sí, doctor Martí. solamente quisiera como tomar varios puntos de lo que dijo Francisco, pues, ¿verdad? Y que se puedan retomar en nuestras instituciones, ¿verdad? Tal es el caso, pues, de que en nuestras maternidades, ¿verdad? El personal de anestesia que quede asignado, pues, sea el de mayor experiencia, ¿verdad? Y no sé si en algún momento dado, pues, se puede llegar a hacer algún tipo de normativa de anestesia, porque pues varios de los puntos que mencionó el doctor, pues serían buenos, pues tenerlos en cuenta y unificar criterios. Muchas gracias y felicidades nuevamente, chicos. Gracias, Douglas. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Continuamos con una de las preguntas que se encuentran en el chat. Estaba dirigida al doctor Perdomo. Se mencionaba el hecho de respetar una dosis de 12 miligramos máximo en este contexto. ¿Seguiríamos en la regla de una dosis o estandarizaríamos una unidosis para la paciente independientemente del peso? Excelente pregunta, porque uno puede tener una paciente de 280 libras y uno dice, le pongo 12, le pongo más. Idealmente hay que mantener la misma dosis, ¿verdad? De 12 miligramos más. ¿Por qué? Porque eso no influye mucho. Aquí hay que hacer un recordatorio. La anestesia raquídea es una anestesia que se puede alterar por la grave, por digamos, la colocación del paciente. Si nosotros le damos Trendelenburg al paciente cabeza abajo, por ejemplo, entonces sí, pues la diseminación depende mucho de la posición de la paciente. Y la diferencia de la anestesia epidural, que la anestesia epidural depende del volumen que se ponga, no depende de la dosis que se ponga ni de la posición de la paciente. Entonces, con una paciente con sobrepeso o un índice de masa arriba de 40, digamos, si se le puede dar siempre 12 miligramos y se le para un poquito de Trendelenburg. Ahora bien, al contrario, a la inversa, podemos tener una paciente obesa que mida 1,50 o 1,55. Entonces, ¿cuánto le vamos a poner ahí? Ahí estandarizamos la dosis, no le ponemos 12, sino que le ponemos 10. Porque si nosotros le ponemos 12 o 13 o 14 en una paciente de talla baja y está gordita, le comprime el útero sobre la aorta y la cava, entonces la diseminación puede subir. Entonces, podemos tener casos de diseminación que se llama diseminación cefálica de la anestesia local. Entonces, en una embarazada sí se puede mantener y nosotros siempre le podemos agregar, como les repito, un opioide, puede ser fentanil o puede ser, como les digo, morfina en mi caso, que a mí me encanta la morfina para los pacientes, siempre dosis bajas. Y eso hace de que la duración de la anestesia también incremente. De acuerdo, gracias. Vamos a pasar a la última pregunta. Refiere a Andrés Alas que cuando tenemos el estímulo, cuando introducimos el útero a cavidad, ¿qué podemos hacer para disminuir la distensión de las asas intestinales, aparte de los antieméticos que se cumplen en la señora? Respecto al estímulo, bueno, si las asas intestinales se están moviendo, ahí son dos cosas. En primer lugar, que la dosis que colocamos fue muy baja o que no colocamos a la paciente adecuadamente. O sea, la pusimos probablemente con un Trendelenburg invertido,
entonces no subió a los niveles de anestesia que nosotros queremos, pues de 3 días para abajo. Entonces probablemente esa sea la causa. Pero ahí lo que mi recomendación sería, le colocan ustedes 12 miligramos, le pueden colocar 25 microgramos de fentanil y le dan, la colocan a la paciente, la colocan en decúbito dorsal y le pueden dar lo que mencionan en la técnica, es que se le puede dar un poquito de cabeza abajo y se le pone una especie de rodete en la cabeza también para evitar la diseminación dorsal. Pero sí depende, puede que sea que la dosis o como le digo, la posición. De acuerdo, muchas gracias. Yo voy a aprovechar, doctor, no sé si usted me confirma o nos dilucida en cuanto a emergencias obstétricas, ¿en qué casos estaría indicado la anestesia general o siempre vamos a dar anestesia general en las pacientes obstétricas? Ahí regresamos a la ponencia, ¿verdad? Que mencionan cuál es una emergencia grado, digamos, por eso le puse la clasificación grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Si es grado 1, colapso de cordón, una ruptura uterina, es una urgencia obstétrica, anestesia general. De acuerdo. Ahora, como les digo, si tenemos una paciente que nosotros creemos de que va a ser, un problema grave en obstetricia, es el acretismo placentario. ¿Verdad? Si nosotros creemos de que que la paciente tiene una placenta creta, precreta o increta, entonces lo que vamos a hacer ahí es prepararnos. Entonces, esa paciente probablemente se nos hipotense. Si nosotros damos la anestesia requerida, causamos una cosa que se llama simpatectomía. Entonces, viene la simpatectomía, lo que hace es que cause una hipotensión. Entonces, necesitamos el doble de la dosis, vasopresores, bombas, etcétera, para poder mantener la presión arterial de esa paciente adecuada. Para evitar eso, nosotros podemos mejor manejar la hipotensión con anestesia general. Entonces, ante cualquier urgencia obstétrica, anestesia general. De acuerdo. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Gracias por la participación a todos. Gracias a la doctora Cienfuegos que nos vino a acompañar presentando el caso clínico. Y gracias al espacio de Teleeco que nos brinda esta oportunidad para poder llegar a todos ustedes. Muchas gracias a todos y creo que con eso damos finalizado a la charla que teníamos preparado para este día.